Hola amigos y amantes del arte, bienvenidos a la primera edición de Arte en Libertad. Estoy muy emocionada porque estoy al costado en la conducción del maestro, compositor, violista y director de orquesta David Aguilar. Por favor, David, bienvenido, gracias por compartir este espacio conmigo, qué maravilloso tenerte aquí. Explícanos un poco, ¿qué es Arte en Libertad? Ok, vamos a explicar qué es Arte en Libertad, pero yo también tengo el honor de estar acompañado con una de las actrices más prometedoras de nuestro teatro nacional. Para este programa tenemos un invitado muy especial, se trata del maestro César Vivanco, quien en conjunto con la Universidad Nacional de Música ha editado y convertido en un álbum de 2 CDs este documento sonoro. Obras para flauta traversa de compositores peruanos siglos XIX al XXI. Vamos a hablar sobre este documento con el maestro César Vivanco en unos instantes. También tenemos la autorrepresentación en los, el autorretrato en los tiempos del selfie. Es una exposición de arte pictórico, ¿no?, que se está dando en el Centro Cultural El Olivar. Vamos a también tener una nota respecto a eso, es el proyecto Self. Aquí tenemos un poco la cara de esta exposición. Vamos a estar hablando de eso y también un poco sobre la agenda cultural de este mes, ¿verdad, David? Así es. Para ello vamos a emplear la información de la Guía de Arte Lima. Bueno, creo que podemos comentar algo más. Es verdad. Ya venimos con los invitados, venimos con esto en un ratito. David, como te decía, me siento muy a gusto a tu lado, qué bueno poder nutrirme un poco de tus conocimientos, porque la idea de este programa es decirle al público un poco sobre lo que sobre la agenda, ¿no?, lo que van a tener en estos últimos tiempos respecto al arte. Perdón, ahí me están dando un par de indicaciones y me están mareando, disculpen, señor productor. David, tú que tienes un gran bagaje en tu cabeza con respecto a este tema del que a todos nos interesa conocer, porque creo que el arte es importantísimo para todo, ¿no?, para la educación, para que la gente sepa un poco más acerca de lo que está ocurriendo. Cuéntanos un poco más sobre la agenda que se viene, sobre las cosas que tenemos este mes. Bueno, hay actividades muy importantes, por ejemplo, la muestra de el maestro Enrique Galdós Rivas, un pintor que celebra 85 años de trayectoria, y no solamente por los años, sino por la calidad de trabajo desarrollado a la fecha. En nuestra opinión, es uno de los pintores más importantes vivos que tiene Lima. También vamos a entrevistar, como mencioné hace un rato, en nuestra opinión, el suceso musical del año, este álbum, y posiblemente vamos a tener una participación breve del maestro César Vivanco, quien va a tocar en el set una obra que creo que va a ser del agrado de la audiencia. También tenemos exposiciones muy importantes como la de canto de la cusqueña Delfina Nina. Es una artista formada en Cusco que da un salto espectacular y exhibe en una de las galerías más prestigiosas de Lima, como es Enlace. Ella está exhibiendo en este momento en la Galería Enlace en San Isidro. La espectacularidad es que la propuesta artística
nacida en Cusco, reflexionada en Cusco, tiene una lectura bastante exigente, que da la posibilidad de ser seleccionada para esta exhibición en esta galería prestigiosa. Entre mucha otra información que iremos compartiendo en el transcurso del programa. Bueno, entonces nos vamos al primer corte y volvemos en unos minutos para seguir hablando sobre arte. Este es tu programa, Arte en Libertad. Yo quisiera contarles que en este verano salí una tarde a caminar cuando los niños y jóvenes subían de la playa, y ver que estos niños orinaban en cualquier parte, rompían las plantas, echaban la basura por donde sea, y me preguntaba qué hemos hecho para que estos jóvenes, estos niños que están creciendo, qué hemos hecho para que ellos, desde un primer momento de su infancia, aprendan que este país o este lugar, los lugares que tenemos en nuestro país, son compartidos con todos. Por eso es importantísimo invertir en la primera infancia, invertir en educación para estos niños, que crezcan con esa formación, con ese mundo no agresivo, sino más bien un mundo que los recibe en sus primeros días de haber nacido. Y esos niños son los que, al crecer y convertirse en niños, hacen grande este país. Bueno amigos, aquí vamos con las fotografías para contarles un poco más sobre la guía de arte. Sí, vamos a tratar de darles referencias visuales para comentarlas inmediatamente. ¿Qué es lo que viene sucediendo visualmente en nuestra ciudad? Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo de Delfina Nina, la artista cusqueña que hablamos hace un momento. Esta obra se está exhibiendo en la Galería Enlace en San Isidro durante todo este mes. Esto es uno de sus trabajos. Tenemos otro del Delfina Nina cuéntame un poco también. más sobre este trabajo en específico. Dime, ¿cuál es el título de la muestra? Ya, Canto. Canto. Ella ha titulado la muestra así, Canto. Sin embargo, el móvil, el origen que da sentido a la muestra, es que comenta que trajo su esposo un juguete que había encontrado en la calle y que de pronto cayó de su cama. Y cuando cae al suelo se enciende. Y cuando se enciende comienza a distorsionar
los colores de los rostros de las personas que estaban en esa habitación. Por eso quizás vemos esta representación sujeta por algunos, me parece que son ganchos de ropa, ¿no? Ganchos, que evocan, bueno, en realidad que nos exponen diferentes colores, ¿no? Como una diversidad colorida, visual, que podemos ver ahí. Claro. Me parece súper interesante la sensación que nos da este cuadro. Y bueno, y para continuar, tenemos esto aquí... es Galdós Rivas, por Galdós ejemplo. Rivas. Esta es la muestra por los 85 años del maestro Enrique Galdós Rivas, que se realiza en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Es una muestra muy importante que recomendamos tenerla en cuenta para su visita. El maestro Enrique Galdós no solamente es pintor, ahí está, por ejemplo, él es el maestro Galdós Rivas. También es un cultor del canto y dentro de la música el tango, es un aficionado al tango. El tango, que es maravilloso, ¿no? Y me cuentan que ha grabado un disco. Ah, sí. A esta edad ha grabado un disco sobre tangos. Eso va a ser también un acontecimiento, una primicia. Un motivo para poder traer al maestro a entrevistarlo aquí, ¿no? Y que nos cuente un poco también sobre su obra musical. ¿Es el primer disco que graba? El primer disco. Maravilloso. Excelente idea. Excelente idea. Entonces, él es conocido. Esta obra, por ejemplo, pertenece a la Galería Impacto, a uno de los artistas de la Galería Impacto. Esto es Plano sobre Plano, ¿verdad? Ese es el título de la exposición colectiva. Esta se va a inaugurar este miércoles 4 de julio, por lo que tengo entendido, ¿no? A las 7:30. O sea, ayer. O sea, ayer. Así que está ya abierta para todo el público, para que puedan verla. ¿Es parte de la muestra de esta obra también, David? Sí, por supuesto. Plano sobre Plano, ¿de qué habla un poco la muestra? Cuéntanos. Bueno, son 4 artistas, 3 peruanos y 1 norteamericano. Sus nombres tú los tienes, ¿no? Habla aquí de que están vinculados entre sí por el fundamento geométrico sobre el cual erigen sus propuestas visuales. Claro. En este caso, Michel Prasac, que es el autora de estos trabajos, explora por el lado geométrico, sin duda alguna. Es una galería amplísima, acogedora, el ingreso es libre, ¿no? Yo creo que si están por Miraflores pueden darse una vueltecita por ahí y disfrutar realmente del espacio y también de las obras que son, como repito en este caso, Jorge Cabieces, Daniel Martínez también son parte de esta muestra, ¿no? Exacto, Jorge Cabieces también participa de esta muestra. Este es un trabajo extraordinario de Bill Caro. Bill Caro es un pintor peruano que es un hiperrealista, ¿no? Y esto es una de sus obras, digamos, más emblemáticas, queridas. ¿Cuál es el título de este cuadro, si lo tenemos? Bueno, el título de este cuadro no lo tengo en este momento en mente, pero es un óleo sobre tela de aproximadamente 40 por 80 centímetros, ¿no? No es actual, tiene ya sus años, sin embargo, tiene mucho valor artístico. Sí, claro. ¿No? Bill Caro cuenta con muchos seguidores y, bueno, yo creo que el mensaje... Claro, la imagen dice mucho, ¿no? En este caso se trata de una obra de Lenin Vázquez, un pintor joven, ¿no? Que va a exhibir en el Museo Andrés del Castillo. Ajá. ¿La muestra ya está abierta al público? Todavía. Todavía no está abierta al público. El 25 de julio. Esta es otra obra de Lenin Vázquez. De Lenin Vázquez. ¿No? Es, claro, el mismo autor. El mismo Ahí autor. podemos ver perfectamente su estilo. Hay una línea clara, ¿no?, que sigue Lenin en todas sus obras. Exacto. Esta especie de ave que vemos, yo la veía más como una representación parecida al Lucuco. Ya. No sé, me evocó eso, ¿no? Una cosa más peruana. Y los colores también, pero... Él es de Jauja, nacido en Jauja,
recoge todo el imaginario de la zona. El colorido tú podrás ver que no escapa tampoco al contexto donde él nació. Y hay imágenes naturales, ¿no? Evocando animales, vemos ahí como un pulpo. Exacto, se toma como, es muy lúdica su interpretación. Muy lúdica. Sí, es como una conversación natural, me evoca eso, ¿no? Exacto, exacto, y gusta mucho a la gente. Es verdad, es como muy alegre, te da la bienvenida, te abre las puertas a una sonrisa. Y su color también, su color acompaña también. Ese sentimiento, ¿no? Es intenso. Es verdad. Aquí, bueno, teatro. Vamos al teatro entonces. Aquí estamos viendo fotografías de la obra que se está dando en el Centro Cultural PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La gata sobre el tejado de zinc. Sí, la gata sobre el tejado caliente. La gata sobre el tejado caliente de zinc. Exacto. Es una obra dirigida por Giovanna Lombardi. Aquí estamos viendo las fotografías de Wendy Vázquez y de Rodrigo Palacios. Grandes actores ellos. Bueno, todavía les queda un poco de temporada. Creo que van hasta el 16 de julio, en realidad. Así que no deben esperar mucho más por verla. Una obra muy buena que creo que valdría la pena visitar y dentro de teatro creo que es una de las obras más relevantes en el momento. Sí, por supuesto vamos a tener mucho más con respecto al teatro aquí en el programa más adelante. Ahora nos vamos a tener que ir a otro corte, así que los vemos en un par de minutos nuevamente. No se pierdan porque lo que viene también está muy interesante. Me parece importante invertir en la primera infancia porque es justamente la etapa en donde el niño va a acentuar las estructuras para después desarrollarse como adolescente o como adulto, ¿no? Y está, digamos, evidentemente más allá de la educación y más allá de la nutrición, que son básicas y elementales, me parece que en la primera infancia es importante el trabajo del concepto país y el concepto nación en el niño. Que el niño crezca sabiendo que está viviendo en un país pluricultural, está viviendo en un país con diversidad de razas, está viviendo un país en donde hay culturas distintas, simplemente viajando unos cuantos kilómetros. Y me parece que es algo que hay que reforzar nada más, porque cuando tú ves a un niño jugar, el niño está jugando con otro niño, y al niño no le importa si el otro niño viene de la sierra o si el otro niño viene de la selva, y se están divirtiendo todos. Ese elemento me parece que es importante reforzarlo a través de todo el crecimiento del niño, ¿no? Son elementos que a veces no se consideran, pero son elementos importantes porque además ahí empiezas a reforzar identidad, empiezas a reforzar apego a sus raíces, conocimiento de sus raíces. Creo que ese elemento de concepto país, sumado a la educación y sumado a políticas de salud, me parecen esenciales en la primera infancia. Y estuvimos en el Centro Cultural El Olivar
hablando con los artistas del proyecto Self. Bueno, conversamos un poco sobre el proyecto Self entonces para explicarle a nuestra audiencia de qué se trata. Proyecto Self es una exposición colectiva que habla sobre, más que el autorretrato, la autorrepresentación, lo cual me pareció sumamente interesante porque el autorretrato, si bien es quizás exponer nuestro rostro, lo que nosotros percibimos, cómo percibimos que nos vemos, la autorrepresentación puede ser básicamente un símbolo, ¿no? Como es la carátula del proyecto Self, es decir, cómo me veo a mí mismo. Ah, y lo que no dije es que es una autorrepresentación en los tiempos del selfie, es decir, en nuestros tiempos actuales donde todo está a veces ligado por los selfies, por las fotografías que nos tomamos, por cómo queremos que nos vean, ¿no? Listo. Entonces, tenemos el video. Estamos aquí en el Centro Cultural El Olivar, a punto de entrar a la preparación de la exposición Proyecto Self. Esta exposición habla sobre el autorretrato en los tiempos del selfie. Vamos a ver qué nos cuentan los artistas. Bueno, estamos aquí con Lynn Belaunde, ella es curadora de este gran proyecto. Cuéntanos, Lynn, de qué se trata el proyecto Self. El proyecto Self es un proyecto que hicimos Fidel Variandarán y yo. Es una exposición colectiva, son 19 artistas. Buenísimo, y aquí estamos viendo una obra que es tuya, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de que, bueno, yo sé que te representa a ti, es una autorrepresentación, pero cuéntanos un poquito de dónde partió? Se llama Anida y tiene un poco que ver con este tema del nido, de ser mamá y un poco cómo me veo yo en este momento particular de mi vida. Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos con Fidel, curador y organizador del proyecto Self. Cuéntanos, Fidel, ¿cuáles fueron tus motivaciones para comenzar este proyecto? La idea era revalorar el género del autorretrato, pero en este caso, como vivimos una época de puro selfie, en donde todos, gracias a la tecnología, podemos hacernos un autorretrato, queríamos llevarlo no solamente hacia la representación física, sino cómo nos concebimos, porque al final de cuentas una autorrepresentación es lo que tú fijas para que te vean, cómo quieres que te vean. Cuando te hacen un retrato, tú estás a merced de quien lo hace, pero cuando tú eres la misma persona que hace el retrato sobre ti mismo, uno plantea qué es lo que quiere mostrar. Ah, quiero mostrar esta faceta. Entonces la autorrepresentación iba por ese lado. Y era también para ver cómo es que cada artista, porque somos 19, y lo más plural posible, cómo cada uno se representaba o cómo quería mostrarse. Por ejemplo, aquí vemos una obra de Abel Bentín, ¿verdad? Así es. Es una representación, bueno, no es un selfie, no es un autorretrato, pero es una autorrepresentación de... Así es, o sea, vamos, en este caso no es que necesariamente habla directamente de él como persona, como individuo, pero sí habla como la capacidad de representarnos a través de la historia, porque al final de cuentas su trabajo se llama Smiley, que es esta cuestión de los dos ojitos y la boquita feliz. Y aquí estamos con Patricia Alor Pretel, una de las artistas plásticas que es parte de esta exposición colectiva. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por conversar con nosotros. Ahora cuéntanos un poco sobre tu obra. Bueno, el tema del proyecto es el autorretrato en los tiempos del selfie, entonces hemos hecho un trabajo en conjunto todos los artistas tratando de autorrepresentarnos y en mi caso he interpretado mi imagen como si fuera la madre patria del Perú. Entonces, eso es porque también al mismo tiempo mi trabajo tiene que ver con este personaje y cómo hay que revalorarlo porque en el tiempo ha sido olvidado, ¿no? Buenazo, y como nos estabas explicando también, tu obra que está aquí, que la estamos viendo, está llena de simbolismo, ¿no? Tiene muchos elementos quizás ocultos ahí. ¿Nos puedes explicar un poquito así a detalle como para llamar un poco nuestra atención? Bueno, en realidad el tema tiene que ver con la madre patria, como te dije, y ella tiene un montón de simbolismos como la vestimenta, que es está hecha como con la bandera, como pueden ver acá el rojo y el blanco. También tiene una corona de flores, una representa la flor de Mancaes, que es la flor de Lima, otra tiene un color morado, que es más de loa o alabanza, de glorificación, ¿no? También presenta en el fondo una suerte de símbolo, un ornamento que es como la rosa náutica, entonces es como que una guía que te manda por diferentes caminos, ¿no? Entonces esos son unos pequeños detalles del cuadro y bueno, cada uno va a poder encontrar otros más.
dependiendo de cuán insistentes sean en investigar un poco las obras de cada uno, ¿no? Claro, y la percepción a veces que a cada uno le da un distinto cuadro, ¿no? Porque también son cosas que nosotros podemos percibir de diferentes maneras. Claro. Hay un detalle oculto que realmente es muy especial, entonces yo espero que el día que vengan a la exposición puedan cada uno encontrarlo, ¿no? El día 5 de julio, jueves, es el día de la inauguración, es a las 7 de la noche en el Centro Cultural El Olivar. Es calle República 455 San Isidro. Pueden visitar la exposición del 5 de julio al 5 de agosto. El ingreso es totalmente libre, pueden venir con los chicos porque en realidad es una exposición para todo tipo de edad, ¿no? Entonces, para que también puedan intervenir con alguna que otra obra y todos bienvenidos. ¿Y están de lunes a domingo? De lunes a domingo desde las 10 de la mañana. Perfecto. Proyecto Self. Así que ya saben, Proyecto Self aquí en el Centro Cultural El Olivar, desde el 5 de julio al 5 de agosto. No se lo pueden perder. No dejen de venir para que puedan ver las propuestas de los artistas nacionales y recuerden que el arte es libertad. El arte es libertad y la autorrepresentación también. Proyecto Self, ya saben, está hasta el 5 de agosto en el Centro Cultural El Olivar. David, tenemos a varios artistas exponiendo en Bueno, en realidad sí exposición. se trata de un gran esfuerzo. Acá estoy viendo que está Abel Bentín, Carlos Runzi Tanaka, el ceramista muy conocido en nuestra ciudad, César Caicho, Coco Martín, Cuco Morales. ¿Quién no conoce a El gran Cuco Cuco Morales? Morales. Diego Lama, Eduardo Toquechi, extrañamos su presencia en el circuito galerístico. Elías Alaiza, Fidel, Ignacio Noguerol, Jaime Higa, Lin Belaunde, Luis Enrique Cela Kurt, Luz Letz, embajadora de la marca Faber-Castell, María Alejandra Lozano, Patricia Lor, Patsy Gucci, Sonia Prager, una estupenda artista, y Julia Katkova, de nacionalidad rusa. Esto en la Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar en San Isidro, ¿no? Y hasta el 5 de agosto. Hasta el 5 de agosto. Lo interesante es que al tener, tenemos un hilo conductor que es la autorrepresentación, pero al ser una autorrepresentación, como lo dije, también vemos obras muy distintas, ¿no? Y esto también le da bastante vitalidad a la muestra. Podemos ver trabajos con diferentes puntos de origen que parten precisamente del autor, ¿no? Y de lo que quiere representar de sí mismo. Eso me parece súper interesante, así que creo que debemos ir a verlo. Entonces, David, yo estoy muy emocionada en realidad porque tenemos aquí en unos minutos a un gran invitado, que es el maestro César Vivanco. Él es flautista y tiene una gran trayectoria, es tu amigo de muy pequeños, es lo que tengo entendido. Sí, fuimos compañeros de estudios en el ex Conservatorio Nacional de Música. Y guardo los mejores recuerdos de él y también cantidad de anécdotas vividas, ¿no? Entonces, prácticamente todo una vida, ¿no? En convivencia con la música. Por supuesto, y él va a estar aquí contándonos un poco más de su último disco, ¿verdad? Sí, es de un trabajo de investigación que se traduce en un álbum de 2 CDs. Y en mi opinión, un documento muy importante para la historia de la música en el Perú. Veremos si es posible también tener un momento donde él pueda ejemplificar o hacer sonar un fragmento de este CD en vivo. Sería maravilloso, de verdad. La flauta traversa es uno de mis instrumentos favoritos. Me encanta el sonido, lo que evoca la sensación del viento. Pero ahora tenemos que irnos a un corte y volvemos para entrevistar a nuestro invitado. Nos vemos.
aquí estamos entonces con el maestro César Vivanco. Bienvenido, maestro. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, feliz de la vida por la invitación y desde ya felicitaciones. Un programa que hable de arte, de cultura, que hable de pintura, teatro, fotografía, música, en fin. Necesario, siempre ¿verdad? será necesario y bienvenido. Larga vida al programa, realmente los felicito. Muchísimas gracias. Maestro, su obra, por favor. El disco César Vivanco presenta obras de flauta traversa de compositor peruano del siglo XIX al XXI. Es un trabajo muy serio de investigación que ha demorado 4 años en poder realizarse, porque primero había que hacer todo un proyecto de qué obras había que ir insertando, poniendo, pensándola. Hay mucha música que podía yo tener, otras que no las tenía y que había que solicitar a los compositores. Otro trabajo fue con los compositores que no están entre nosotros y que teníamos que hablar con las viudas, con sus hijos, hijas. Caso como Enrique Pinilla, hablando con Diana, que realmente fue fabulosa, nos abrió todo el archivo, fuimos a su casa, abrió el archivo, pasamos mucho tiempo encontrando realmente joyas. Una de ellas es la que hemos grabado en este disco. Otras solicitando a Italia, a Núñez Ayauca, otras pidiendo que escriban. El caso de que ya habíamos hablado con David Aguilar, justamente solicitamos hace algunos años que escribiera una obra especialmente para que nosotros podamos estrenarla, y justamente eso quedaba y había que pedírsela nuevamente porque ya no la teníamos en forma física. Pensando cuál es la obra más antigua, el referente que podíamos tener, que está en el siglo XIX, que es Enrique Favaninci, es un flautista italiano que fue a trabajar vía barco a Buenos Aires y viene al Perú y se convierte en el primer flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es todo un hecho histórico, y él escribe mucha música con cierto grado de peruanidad. Él tiene la cadena de Huáscar, que estamos tratando de averiguar ahora si es la cadena del barco Huáscar o es la cadena de Huáscar el Inca. Entonces, eso estaba ya el inicio, teníamos el medio, el final. ¿Cómo hacíamos para abarcar hasta el día de hoy? La idea era esa, tener una grabación de obras del día de hoy. Entonces abarcamos el siglo XIX, que nace Favaninci, hasta la última obra que me entrega el compositor jovencito, compositor Alonso Aguilar, que es La magia de Merlín. Entonces ya teníamos ese trabajo ha durado años. Después no hicimos casting, sino pensábamos en los flautistas más apropiados. Hay una generación nueva de flautistas en el Perú, entonces había que darle la oportunidad de que ellos... César, esa generación nueva de flautistas en Perú, tú la formaste. Claro que sí, son alumnos míos formados en el Conservatorio Nacional de Música, y había que enseñarles, demostrarles que la música de compositores peruanos era buena y que ellos debían de seguir, debían aprender. Entonces fue así como comenzamos a preparar una por una. En otros casos, para no hacer tan larga la historia, tuvimos que reunirnos con compositores. Vengan, por favor, los invitamos, escuchen lo que hemos preparado y den sus opiniones. Caso de Gonzalo Aguilar, caso de Walter Casas, ¿no? De Seiya Sato, que tenían que venir para que dieran una opinión de lo que estábamos trabajando. Entonces, durante 4 años hemos hecho esto. Son 2 discos, ¿verdad? Este álbum contiene dos CDs
y un pequeño libro donde contamos la idea de poner los nombres y fotos de los compositores. No es hacer una biografía de cada uno de ellos, sino por el contrario, hemos puesto lo menos posible de la biografía, pero terminando siempre con una anécdota personal. Creo que vale la pena que te cuente que de todos los 16 compositores, salvo Enrique Favaninchi, que es del siglo XIX, yo he conocido y conozco a los demás, o hemos sido compañeros en el conservatorio, o somos profesores algunos fueron mis alumnos, caso de Pedro Asato, que fue a estudiar flauta para poder componer, es graciosísimo todo esto, o yo, alumno de Garrido Leca, en fin. Estudió flauta para poder componer. Sí, para poder componer para flauta. Hay varios casos de estos. Es necesario. O sea, los compositores sí se preocupan un poco de saber la técnica, qué cosa es lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. El mismo Aurelio Tello, me acuerdo en el año 71, 72, me preguntaba hasta qué nota puede subir la flauta fuera de la tesitura. Es importante conocer el instrumento, Claro. ¿no? Y él escribe así. O Walter Casas, cuando hace muchos años de esto logro comprar una flauta contralto, una flauta en sol que es mucho más grande que esta, está en otra tonalidad, y hablo con Walter, le digo, Walter, tengo la flauta en sol. Uy, ¿cómo has hecho eso? Bueno, son los esfuerzos. Escribe algo para flauta en sol. Entonces insertamos en el disco un cuarteto de Walter Casas, donde por primera vez se escribe en el Perú una obra donde incluía la flauta en sol. Hoy hay muchas obras, hay hasta para 2 flautas en sol. Mira, el público sin duda que esté interesado en este álbum, lo prevenimos, va a enfrentarse a una cantidad de lenguajes musicales, ¿no? Vale decir, desde lenguajes experimentales, de aquellos que trabajan con tonalidad, de trabajos no tonales, en fin, hay una variedad de propuestas que lo hacen más interesante aún para el estudioso, el investigador, y a su vez también para el que le gusta la música y en especial la flauta, ¿no? Este disco resume en realidad en algunos trabajos las posibilidades de la flauta, las posibilidades técnicas de ejecución. Es un documento por eso doblemente valioso. Demoró 4 años en 4 años, 4 años trabajando en terminar este proyecto. Y no sé si tú estás de acuerdo, César, pero de repente para algún interesado en el programa podríamos sortear o obsequiar un disco. Encantado de la vida. Yo voy a dejarles ahora dos volúmenes para que ustedes vean lo mejor. Genial. Que se puede. Entonces, sí, para aquellos que estén interesados en tener este álbum de 2 CDs que resume la música compuesta desde el siglo XIX al XX, les ponemos al 21, perdón, una sola condición. A ver, que nos digan algo sobre 5 compositores peruanos. Claro que sí. Ustedes absuelven ese requerimiento, que nos digan a los primeros que digan algo sobre 5 compositores peruanos, les obsequiaremos un ejemplar. Bueno, creo que el público también está interesado en saber cómo suena una flauta traversa. Escuchar un poco de tu maravilloso... La flauta traversa... ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre la quena y la flauta traversa? Todas son flautas, Okay. para empezar. La flauta traversa es el instrumento más antiguo de la humanidad. Si pensamos en que estas cañas y ramas y cosas que habían en la creación del universo, el viento
al pasar las soplaba y iban sonando. Cuando aparece el hombre, escucha eso. Escucha y la inteligencia del ser humano está desde esa época hasta hoy. Eso es innegable. Ellos han cogido estas varillas, estas cañas, y de repente alguien haría un huequito, 2 huequitos. Cogieron después canillas, huesos, y la flauta se ha mantenido tal y como es. La carátula misma lo dice en el Huaco Mochica. En el Huaco Mochica, por eso hemos puesto esto en la carátula, porque la flauta es un instrumento ancestral. La diferencia que requiere David tal vez no es sonora, sino a lo mejor de ubicación. La quena es una flauta que se toca de esta manera, y la flauta tiene un nombre que es flauta traversa, o sea, atravesada hacia nosotros. Entonces, esta es una diferencia de posición, de postura. Y la embocadura de las quenas, generalmente con vibrato andino. Eso es muy andino, muy peruano, muy latinoamericano. Pero de repente Mozart suena de otra manera, es otro sonido, otra forma de tocar. ¿Y por qué no podríamos tocar música popular? Dicen los jóvenes. Claro que sí, podemos tocar popular, podemos tocar, no sé, La Flor de la Canela, si queremos ser peruanos, de repente en Argentina. Suena tranquilamente. Recordemos que la flauta es el instrumento original del tango que viene de Argentina y Uruguay. No es el bandoneón aparece mucho después, es flauta y 2 guitarras. Y así tendríamos una serie de cosas, ¿no?, que puedo acordarme. Música cubana. Entonces, con este instrumento podemos abarcar toda la gama. Entonces, por ahí hay la Pantera Rosa y todo lo que queramos. Niños tocando la flauta. Entonces, podremos... La idea de haber hecho el disco era justamente que los nuevos flautistas, los jóvenes compositores, los jóvenes amantes de la música conocieran un poco de algo que no se había hecho antes en el Perú. No hay un trabajo similar antes de este. Entonces estamos realmente orgullosos de haberlo terminado, y gracias a la Universidad Nacional de Música, que finalmente decidió apoyar el proyecto, y ahora lo tenemos físicamente para todos. César, y tal vez a nuestro público le interese saber desde qué edad un niño puede iniciarse en la flauta. Creo que yo, por simplemente como profesor, la experiencia me dice que cuando tienen ya 7, 8 años pueden llegar. Han venido de 7 años, de 6. Es un poco difícil por la posición de los bracitos. No el peso de repente del instrumento también. El peso quiere llevarlo hacia abajo, pero ahora se inventaron unas cabezas curvas para que el niño toque acá. Esto, en lugar de ser hacia allá, voltea y está acá, entonces es más fácil. Es una embocadura que se usa hasta los 9 años, 10 años. ¿Cuál es la edad ideal para aprender la flauta? Cualquiera. Es decir, yo puedo comenzar ahorita. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Parece mentira, a veces uno cree que no. La universidad, por ejemplo, tiene unos cursos de extensión,
Yo soy nuevo enseñando en los cursos de extensión, pero me he dado con la sorpresa, porque en el curso de extensión se le enseña a aquel que se matricula como cuando uno va a estudiar inglés, tenga la edad que tenga. Yo pago mi matrícula y me tienen que enseñar inglés. Claro, si aprendo o no es mi problema. Lo mismo ha sucedido, entonces he comenzado a tener alumnos y realmente me quedo sorprendido con la capacidad. Hay uno que vino un día y me dijo, yo tengo una gerencia en el banco X, me he comprado mi flauta, enséñeme, pero ¿cómo te enseño con la edad que tienes? Rapidísimo. Entonces me dice, yo vi la película El puente sobre el río Kwai. Yo quiero que me enseñe eso nada más y me voy. Ay. O sea, él vino a aprender específicamente eso. Con eso se fue feliz de la vida. Tenía 47 años, gerente de banco. Es que sí, pues no hay edad para aprender nada que realmente queramos aprender. Sí. Maestro, qué gusto, de verdad. Su aporte ha sido maravilloso para mí. Muchas gracias. Un honor escucharlo. Tenemos que irnos a un corte y regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Yo quisiera contarles que en este verano salí una tarde a caminar cuando los niños y jóvenes subían de la playa, y ver que estos niños orinaban en cualquier parte, rompían las plantas, echaban la basura por donde sea, y me preguntaba qué hemos hecho para que estos jóvenes, estos niños que están creciendo, qué hemos hecho para que ellos, desde un primer momento de su infancia, aprendan que este país o este lugar, los lugares que tenemos en nuestro país, son compartidos con todos. Por eso es importantísimo invertir en la primera infancia, invertir en educación para estos niños, que crezcan con esa formación, con ese mundo no agresivo, sino más bien un mundo que los recibe en sus primeros días de haber nacido. Y esos niños son los que, al crecer y convertirse en niños, hacen grande este país. Y de esta manera nos despedimos de esta primera edición. Gracias, David, por acompañarme en esto. Es maravillosa tu presencia, maravillosa tu compañía. Y muchas gracias al maestro César Vivanco. Nos vamos a despedir con un tema, Atipanacuy, para los oídos de todos los amantes del arte.
Muchas gracias. No se olviden, por favor, de sintonizarnos la siguiente semana. Estamos aquí en Arte en Libertad. Arte en Libertad resume lo más valioso e importante de los sucesos artísticos que se suceden en esta ciudad, Lima. Arte en Libertad. Hasta la próxima.